Perfecto, vamos a comenzar. Entiendo que se escucha y se ve bien. Em, bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Fernando Reich, trabajo en la Gerencia de Información de INAC y es un gusto que nos acompañen en esta reunión en la cual queremos hacer foco, queremos presentar el Anuario Estadístico 2022. A propósito del anuario, es un documento que publicamos anualmente. Desde INAC nos complace, queremos compartir los datos más relevantes del sector cárnico uruguayo desde lo estadístico, pero también complementándolo con un análisis de coyuntura, de contexto para cada una de las especies sobre los temas más importantes, ya sea stock, faena, exportación, mercado doméstico, quizás como los más reconocidos, como los más analizados. Pero por otro lado, también queremos incluir y generar valor compartiendo información novedosa que normalmente no solemos incluir en las publicaciones regulares que hacemos. Entonces ahí nos vamos a detener un poco sobre lo que es consumo y sobre lo que sobre lo que es faena de animales provenientes de corral, su evolución, variaciones anuales y de qué manera impacta y se incluyen estas variables en la actividad toda. Lo segundo que nos gustaría también abordar son las mejoras que hemos incorporado al anuario estadístico como herramienta de análisis, con foco en convertirlo en una, una referencia, una herramienta cada vez más amigable, interactiva y principalmente que genere valor para todos los usuarios. Así que en la presentación vamos a estar comentando cuáles son esos grandes cambios que hemos hecho respecto a ediciones anteriores y, en definitiva, cómo utilizar la herramienta. Entonces, sin más, me gustaría presentarles al equipo que va a liderar la reunión. Valentina Herrera, Leticia Paque, Federico Rodríguez, técnicos de la Gerencia de Información de INAC. Y de mi lado, simplemente agradecerles nuevamente, invitarlos a que se descarguen el anuario, invitarlos a que nos consulten en la página de la gerencia y que en todo caso nos hagan llegar sus comentarios, dudas, preguntas para, bueno, quedar siempre a disposición para reunirnos y profundizar sobre algún tema en particular que deseen cuando lo estimen conveniente. Así que voy a ceder la palabra a Federico para que comience con la presentación. Gracias. Gracias, Fernando. Buen día para todos. Entonces, ya para meternos en esta primera parte del taller, que es mostrar un poco en lo que estuvimos trabajando en este anuario 2022, en la herramienta, el producto final en sí. Lo que voy a hacer es compartir pantalla para mostrarles dentro de la página web del instituto dónde podemos encontrar este anuario 2022. Si no se ve, me avisan, por favor. Entonces voy a Funciones, Información, y dentro de Información, en el menú de la izquierda, Publicaciones, vamos a encontrar lo que es el Anuario Estadístico 2022. Antes de hacer un recorrido por alguno de sus componentes y mostrarle la herramienta y el producto, me gustaría hacerles un comentario, un breve comentario, decirles que el instituto ha divulgado de forma ininterrumpida el anuario estadístico por más de 50 años, siempre en su versión impresa. Un anuario que se ha ido transformando en sus datos que presenta, en los diseños, formatos, pero en los últimos años se le ha ido incorporando no solo más información que brinde más transparencia al sector y aporte valor a todos los actores, sino también la inclusión de la tecnología. Y es en este último punto que le hemos ido sumando a la versión impresa otras opciones de consulta. Por ejemplo, una versión digital, una versión descargable en formato PDF, también análisis de los diferentes temas que acompañan los gráficos y tablas que se desarrollan en el anuario, pero también versiones dinámicas utilizando herramientas de Business Intelligence. En este caso, la herramienta que usamos es Power BI,
donde el usuario pueda tener mayor información, todo en un mismo lugar. Y en este aspecto es que la versión del anuario 2022 reúne todos esos atributos, es decir, un anuario dinámico, análisis de los diferentes temas y una versión descargable. Una de las grandes diferencias respecto al anuario anterior es que una de los componentes, una de las partes del anuario, está compuesto por análisis estadístico, pero además acompañado de tablas y gráficos dinámicos. Es una combinación entre los dos, haciendo mucho más rica la información y el poder de análisis. Otra diferencia respecto al anuario 2021 es que se ha incorporado más información. Se agregó un capítulo dedicado al ingreso medio de exportación de la carne bovina y otro para el indicador que mide o relaciona el precio promedio de la hacienda con el precio promedio de exportación. Luego, una tercera diferencia que destacamos es que se ha hecho una pausa a la versión impresa del anuario. En este caso es 100% digital y su canal de consulta es la página web del instituto. El impacto que tiene este atributo es que es poder simplificar y adelantar la disponibilidad de la información que contiene el anuario en el menor tiempo posible. Entonces, hecho estos comentarios, ahora sí les voy a mostrar un poco el producto en sí. Una vez que llegamos hasta el anuario, esta imagen más grande es el anuario dinámico. Les voy a mostrar un poco. Este es el anuario dinámico. Esta es la tapa, damos un clic para ir hacia el índice. Y acá, como Fernando mencionaba, es todos los temas que hemos desarrollado: stock, faena, precios y valores, mercado doméstico y exportación. No lo voy a recorrer todo para no ser engorroso ni tomar mucho tiempo, pero por supuesto que la invitación está hecha para que ustedes lo recorran, lo consulten y nos acerquen todas las sugerencias e inquietudes que consideren. Entonces les voy a mostrar, por ejemplo, dentro de faena, especie por categoría. Entonces acá podemos ver cómo ha sido la faena para el último año, su variación, su comportamiento con una apertura mensual, la participación por categoría. A la derecha tenemos filtros, donde en este caso tenemos la especie bovina, pero podemos seleccionar la especie ovina. Podemos también seleccionar el año que quisiéramos. También hacerlo por subcategoría, elegir, por ejemplo, corderos y ver cómo ha sido el comportamiento de los corderos para el año seleccionado. Esto es lo que tiene que ver con el anuario dinámico, hecho en Power BI. Les voy a mostrar otro de los indicadores, por ejemplo, el ingreso medio de exportación. También son gráficos dinámicos donde uno se puede posicionar y ver el dato. También uno puede agrandar lo que es el cuadro y tener una mejor visión del gráfico. A la derecha también tenemos filtros. Uno puede seleccionar los años que quisiera, o en este caso podemos también elegir otro producto como la carne ovina. Esto es lo que tiene que ver a la herramienta de Business Intelligence. Les voy a también mostrar otro de los componentes del anuario que yo les comentaba hace un rato, que era la combinación entre el análisis de los diferentes temas y acompañado de gráficos y tablas dinámicos. Por ejemplo, voy a entrar a lo que es comercio mundial. Es uno de los temas que se desarrolló. Entonces tenemos análisis acompañado de gráficos dinámicos. Luego voy a mostrar, por ejemplo, faena, que le mostré en la otra herramienta. Acá empieza con un gráfico. A veces demora, ahí está cargando. Pero tenemos el análisis. Este es el gráfico. Tenemos filtros a la derecha. O sea, podemos hacer mucho más rica la consulta entre el análisis del texto y los gráficos dinámicos. Y por último, la versión descargable, que también es parte de todo lo que es el anuario. Una versión que, si le damos un clic, es un archivo en formato PDF con todos los textos y gráficos que hemos ido trabajando. Un PDF que también es interactivo. Si, por ejemplo, hacemos clic en el capítulo precios y valores, nos va a ese tema y vemos el gráfico, el análisis.
y también podemos volver al índice si quisiéramos consultar otro tema o leer todos los temas. Esto es lo que tiene que ver lo que es el producto del anuario que queríamos compartir con ustedes. Ahora voy a entrar de vuelta al anuario dinámico. Lo voy a dejar en lo que es el índice y le voy a dejar de compartir y le voy a dar paso a mi compañera Leticia Paque, que ella les va a comentar un poco de lo que ha sido el cierre de faena. Bueno, buenos días para todos. Gracias por acompañarnos. ¿Están viendo la pantalla? No sé si alguien me confirma si está compartiendo. Sí, correctamente. Sí, estamos bien. Perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, como decía Federico, yo les voy a hablar de lo que ha sido la faena del 2022. Como el tema es muy amplio, es muy vasto, me voy a enfocar básicamente en faena bovina y en los datos más relevantes de lo que fue el año pasado y alguna información, por supuesto, comparando con los años anteriores. Primero que nada, miremos lo que fue el cierre del año en cuanto a las cabezas totales. El año 2022 cerró con 2.410.555 cabezas. Eso representa una variación negativa con respecto al 2021 de 8,6% de cabezas menos y serían unas 228 cabezas menos con respecto al 2021 en términos absolutos. De acá lo que les quiero resaltar es mostrarles lo que fue la variación con respecto a las categorías, con respecto al año anterior. Vemos que algunas de estas categorías tuvieron una disminución más importante, como fueron los terneros y las vacas, y las vaquillonas la disminución fue menor, de 2,2%, así como también la de los novillos, de 6,1%. Ahora, si lo vemos en una perspectiva histórica, lo que podemos ver en la serie analizada es que el año anterior se posiciona como el segundo mayor registro de la serie, por debajo del 2021, y si lo miráramos en una perspectiva mayor, incluso fuéramos 30 años para atrás, podemos decir que es el tercer registro más alto de la serie, por debajo del 2006, que fue de 2.500.000 aproximadamente, y por supuesto por encima del promedio para esta serie. Bueno, con respecto a lo que es la composición de la faena, cómo participan las distintas categorías, en términos generales, el comportamiento es similar para todas las categorías, se conserva el porcentaje de participación, pero sí podemos observar pequeñas variaciones, como por ejemplo los novillos que venían en el entorno del 47-48%, aumenta 2 puntos porcentuales con respecto al año anterior. Y para el caso de las vaquillonas, si miramos la serie completa, lo que vemos es que arrancamos en un 2013 con un 9% de participación y esta categoría empieza a aumentar y ahora se mantiene en el entorno del 13%. Parte de este aumento se debe a la participación de estas categorías en lo que ha sido la faena a corral. Ahora, como decíamos, la faena bajó un 8,6%, pero si miramos en detalle qué es lo que pasó durante el año, podemos ver que hay momentos en el año en que la faena estuvo por encima, por ejemplo, de los 2 años anteriores. El primer semestre aumenta esa faena en un 9%, o sea, si agarramos los 6 primeros meses, eso totaliza un 6% más. Y representan 9% más, perdón, y es 1.341.554 cabezas, lo cual cambia radicalmente en la segunda mitad del año con una disminución bastante importante de esa faena y que en el total del semestre serían un 24%. Este aumento incluso es récord para toda la serie. Si miramos todos los años en su conjunto, son un montón de líneas, pero miremos esta, que es la del 2022, y la misma está bastante por encima de lo que son los años anteriores. O sea que es el año en que en el primer semestre del año se obtuvieron los mayores registros de faena. Bien. Ahora, si miramos en detalle qué pasó con las categorías, cuál fue el comportamiento por edad, digamos,
y nos concentramos en los novillos, veíamos que había bajado los novillos. Bajaron los novillos, era un 6% aproximado, y sobre todo son los novillos de 8 dientes, de 6 y los novillos diente de leche. Pero se puede observar claramente que la categoría de 2 a 4 tiene un aumento del 3% respecto al año anterior. Se faenaron 706.685 cabezas, y a su vez esto representa un 29% de lo que fue la faena total, y esto también ha determinado una disminución en la edad de faena de los animales. A su vez, esto mismo lo podemos ver en el gráfico de abajo, mirando dentro de la categoría novillos cuánto representa cada una de las categorías, de las subcategorías, digamos, dentro de la faena total de novillos, y vemos que esta categoría de 2 a 4 viene aumentando en forma importante, pasando del 54% en el año anterior a un 59% en el 2022. Ahora, queríamos mostrarles lo que ha sido la evolución de los últimos 10 años con respecto a lo que es la faena de corral. La faena de corral, a la fecha, contamos con información del SNIC de que son aproximadamente 160 establecimientos de engorde a corral. Vemos que ha habido un aumento sostenido de esa faena, la cual para el año pasado fue récord, con 373.161 cabezas. ¿no? Y este es bueno, como decía, es el mayor valor de la serie. Y acá podemos ver también en el cuadro que figura acá debajo, esto es, las cabezas por categoría de corral y lo que representa en el total de los novillos faenados. Como vemos, en términos generales, la faena viene aumentando entre un 8,4% de la faena total a un casi 16% de lo que fue el año anterior. O sea que esta faena viene creciendo en relación al total y en términos absolutos, por supuesto. Acá en el gráfico lo que les quería mostrar es, esto es el porcentaje de las categorías de novillos y vaquillonas con respecto al total. Y lo que vemos que, en particular para el caso de las vaquillonas, empezó siendo una participación baja al comienzo del periodo, el cual fue aumentando en forma paulatina hasta el 2019, y después de este año vemos que sigue disminuyendo, llegando el año pasado a ser el 14% de la faena de corral. Después en este gráfico, ustedes si quieren después lo miran con detalle, pero simplemente esto es lo que muestra es la evolución de la faena y cómo a partir del segundo semestre del 2017 vemos que, o sea, cambia cómo es el periodo de acceso a la cuota de carne de corral y que se transforma en un acceso trimestral. Por último, una breve mención a lo que son los precios de hacienda para los novillos gordos y vacas gordas. Esta es la evolución mensual de los precios en cuarta balanza. Vamos a agrandarla acá para que se vea mejor. Simplemente aquí comentarles, creo que a nadie le pasó inadvertido los valores que se obtuvieron el año pasado. Veníamos de un 2020 con un año de alta volatilidad de precios, inestabilidad e incertidumbre, con un año 2021 que con una coyuntura favorable, con una recuperación y tendencia al alza de los precios, y un 2022 que comienza, a ver si podemos posicionarnos acá, que comienza con valores elevados del entorno de 4,8 y 4,7 para el novillo gordo y el novillo de campo. Perdón que no aclaré, pero creo que se ve bien. La línea azul continua es el novillo gordo y la punteada verde es el novillo de campo, y la otra, esta que aparece acá, es la vaca gorda. Entonces, lo que tenemos es un 2022 que registra valores récord, alcanzando en el mes de mayo 5,51 para el novillo gordo y 5,517 el novillo de campo, y la vaca gorda 5,20. Estos valores elevados se mantuvieron en casi todo el año, pero en determinado momento, en el mes de septiembre, empieza un descenso abrupto de ese valor, cerrando en valores en diciembre de 3,80 el novillo gordo y 3,62 el novillo de campo,
Y bueno, y el valor de la vaca 3,25. Estamos hablando de todo categorías gordas, ¿verdad? Después, otra cosa que podemos observar acá es que si comparamos el novillo gordo con el novillo de campo, la diferencia, la brecha que hay entre esos dos valores, se ve que es mínima en este periodo, sobre todo cuando el valor es elevado, mayormente, y esa disminución en el precio se empieza a ampliar esa brecha más hacia, a partir de septiembre, determinando una diferencia de 5% casi puntos porcentuales entre el novillo gordo y el novillo de campo. Bueno, básicamente la información de faena y precios terminaría acá. Ahora le cedo la palabra a Valentina Herrera, que les va a hablar del mercado doméstico. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Leticia, muchas gracias por acompañarnos. Como les comentábamos, vamos a desarrollar y vamos a contarles las principales novedades respecto a la evolución de las variables relacionadas con el mercado doméstico de carnes en nuestro país. El consumo total de proteína cárnica proviene mayoritariamente de la faena nacional, y en el año 2022 podemos hablar de una estructura de 69% de origen nacional y 31% de origen importado, que presentó cambios con respecto al año anterior, con un crecimiento en la participación del volumen importado, y este es un rasgo que caracterizó el comportamiento de todas las especies. Con respecto al volumen comercializado de origen nacional, en el cuadro a la derecha lo que podemos apreciar es la evolución anual de los volúmenes comercializados en el mercado doméstico, donde claramente en el 2022 se alcanzan los 183.754 toneladas, que significan un 5% de disminución con respecto al año anterior. Este comportamiento se debe a la disminución del origen nacional de la especie bovina y porcina, mientras que en las carnes ovina y aviar se produce un incremento. El otro origen que les estábamos mencionando es la importación, el origen importado, el que representaba en la estructura del 2022 un 31%, y podemos señalar, de acuerdo al cuadro que se encuentra a la derecha, que en el año 2022 se alcanzaron las 81.832 toneladas de carne importada, y es el volumen más alto de la serie. Este incremento que se dio a nivel del total, podemos señalar que se da en todas las especies, ¿sí? En la de aves, bovina y porcina. Con respecto a los precios, que en este mismo cuadro podemos ver la evolución, lo que podemos destacar que en el año 2022 se produce un incremento, pasando de $3.314 la tonelada CIF a 3.432, y esto significa un aumento del 3% en el volumen importado global. Esto obedece al comportamiento que se aprecia en el incremento en el precio de importación de las especies bovina y aviar, mientras que en la porcina disminuye. Esto lo podemos ver claramente en el cuadro. Bueno, pero si vamos al gráfico de la izquierda, lo que estamos encontrando es la evolución de la participación porcentual del volumen por país de compra, donde claramente podemos ver que Brasil lidera. En el año 2022 podemos hablar de un porcentaje de participación del 85%, seguido por Paraguay, que ocupó el 13%. Este mismo análisis también lo podemos ver seleccionando los filtros que se encuentran a la derecha por especie y también en el periodo que queramos realizar el análisis. En las gráficas de abajo complementan también el análisis, donde podemos ver la evolución anual del volumen, tanto de todas las especies, como también seleccionando el filtro de la especie que nos interese, como también la evolución del precio por tonelada CIF de cada una de las especies que podemos ir seleccionando. Bueno, con respecto a los precios al público, y aquí lo que estamos mostrando es la evolución de los índices de precios de la carne bovina, ovina, porcina, aviar, y su relación con el índice de precios al consumo, tomando como base enero del 2015. Aquí
si nos posicionamos en el año 2022, lo que podemos señalar es que el índice de precios de la carne bovina y ovina, que están señalados con el color azul y verde respectivamente, evolucionaron por encima del índice de precios al consumo, que es la línea de color roja. Mientras que el índice de precios de la carne de ave evoluciona por debajo del índice de precios tanto de la carne bovina y ovina, y el índice de precios de la carne porcina, que es la línea celeste, evoluciona por debajo del índice de precios de las demás especies y también del índice de precios al consumo. Es destacable el último trimestre del año, donde podemos observar que tanto el índice de precios de la carne bovina como ovina presentan una drástica caída. Bueno, bajo este contexto y de acuerdo a la evolución del comportamiento observado en el año 2022 de las variables que les estábamos comentando que están relacionadas con el consumo de carne en nuestro país, podemos señalar que en el año 2022 se alcanza la cifra de 92,5 kilogramos por habitante por año del consumo total estimado de proteína cárnica, lo que significa un incremento de 1,3 kilogramos por habitante por año. Este comportamiento se debe a un incremento en el consumo de las especies aviar, porcina y ovina, que está neutralizado por una baja en la carne bovina. Como podemos apreciar en el cuadro que se encuentra a la derecha, desde el año 2018 se venía observando una reducción en el consumo total de proteína cárnica que revierte la tendencia en los años 2021 y 2022, donde se producen incrementos anuales. Algo a señalar también es que en la gráfica que encontramos a la izquierda se puede observar la participación porcentual del consumo por tipo de especie, por tipo de carne, donde claramente lo que podemos ver es que existe un incremento de la participación de las especies de monogástricos, aviar y porcina, mientras que en rumiantes, bovino y ovina, se produce un descenso. Los invitamos a recorrer la página web de INAC, donde además de la información relacionada con el anuario, van a poder encontrar un informe de cierre del año 2022, donde van a poder profundizar con mayor detalle la evolución de las variables relacionadas al consumo de carne en nuestro país. Ahora le vamos a dar la palabra a Federico. Gracias, Valentina. Voy a volver a compartir. Entonces, para seguir comentando aspectos relevantes de lo que ha sido el cierre de años, les voy a mencionar algo lo que tiene que ver con exportación, principalmente total del sector y carne bovina. Entonces, para empezar, total del sector, decirles que se exportaron 3.210 millones de dólares en el año, siendo un 5% mayor al 2021. O visto de otra forma, se exportaron 163 millones de dólares más que el año anterior. Lo que vale la pena resaltar aquí es que estamos ante un récord histórico, superando así el registro más alto logrado el año pasado. El producto de mayor importancia sigue siendo la carne bovina, que tiene el 82% de participación en total de las divisas. En segundo lugar le sigue las menudencias con el 4%, y un poco más abajo aparece la carne ovina con el 3% del total. En cuanto a destinos, China, nuestro principal comprador, como en los últimos tiempos, tuvo una reducción del 3%, siempre hablando de miles de dólares, si lo comparamos con el año anterior. Este destino representa el 55% de los ingresos. Entre otros mercados a destacar es UNSA o ex-NAFTA con el 15%, Unión Europea con el 12%, Mercosur con el 6%, Israel con un 3% del total exportado. Con respecto al volumen, para el total de productos fueron 691.984 toneladas peso embarque, que esto representa un 4% menor que el año 2021. Esto es lo que tiene que ver con el total sector cárnico. Les voy a hacer algunos comentarios respecto a la carne bovina.
Entonces, para empezar, comentar que se ingresaron 2.635 millones de dólares, es decir, un 7% por arriba al periodo anterior. Y si observamos el gráfico que estamos viendo acá en el anuario, vemos que en el año 2022 para las divisas es el mayor de la serie, inclusive superando el año pasado, que en su momento fue el año con mayor colocación de carne bovina. Este aumento de las divisas es explicado en gran parte por el aumento de los precios de exportación que se registraron para la carne bovina. Voy a mostrarles el gráfico en la parte inferior izquierda. Es el gráfico del ingreso medio peso canal de la carne bovina, que vemos que el año 2022 ha sido el registro más alto de los últimos 10 años y finalizó en 4.937 dólares por tonelada peso canal. Esto representa un 15% por encima del precio del año 2021. Otro punto a destacar para el ingreso medio es que en los últimos 10 años, al menos en los últimos 10 años, a excepción del año 2022, el ingreso medio de la carne bovina ha estado por debajo de del precio de la carne ovina. Pero como les comentaba, para el año 2022, el precio de la carne bovina cotizó 80 dólares por encima de la carne ovina, por cada tonelada exportada. Otro aspecto que vale aclarar también es que estamos analizando cifras anuales. Si vemos dentro del año 2022 una mirada más coyuntural o con una apertura mensual, se puede apreciar una baja en el ingreso medio a partir del mes de septiembre hasta llegar a diciembre con un valor de aproximadamente 4.000 dólares la tonelada peso canal. Esta información también la podemos ver y consultar dentro del anuario dinámico. En lo que refiere al volumen peso canal, les voy a mostrar acá el gráfico. Se exportaron 533.631 toneladas, lo que significó una disminución del 7% respecto al año anterior. También vale la pena mencionar que en estos últimos 2 años, es decir, 2021 y 2022, fueron los más altos de la década, pero además son los únicos periodos donde se superaron las 500.000 toneladas exportadas. Ahora, con respecto a los destinos, siempre hablando de carne bovina, vemos que China, a pesar de haber colocado menos toneladas respecto al año anterior, aquí vemos en el cuadro que China exportó 338.166 toneladas peso canal. Esto significa una variación de aproximadamente el 9% inferior respecto al año anterior. Pero sin embargo, como sabemos, es nuestro principal destino y tiene un 63% de las toneladas peso canal. En segundo lugar, UNSA con el 17% y en tercer lugar, Unión Europea con el 7%. Entre estos tres mercados concentran el 87% del total exportado, siempre hablando en toneladas peso canal, carne bovina. Luego, para resumir el tema de los mercados y también finalizar el capítulo exportaciones, decirles que se exportaron menos toneladas para los principales mercados, a excepción de UNSA, que se exportó un 11,4% mayor al año anterior, que esto significa más o menos 9.000 toneladas por arriba al año 2021. Esto es lo que tiene que ver con lo que es la presentación de los aspectos más relevantes del anuario. Decirles que queda nuevamente hecha la invitación para que puedan recorrer el anuario, consultarlo, y estamos abiertos a través de los canales oficiales del instituto para recibir todas las consultas, sugerencias, inquietudes o lo que sea necesario para, bueno, seguir mejorando y evacuar todas las dudas. De mi parte está finalizado. Fernando, no sé si tú querés hacer algún comentario, te cedo la palabra. Gracias, Federico. No, de mi lado, simplemente agradecerles a todos por acompañarnos en esta presentación, que tenía como objetivo comentarles la publicación del anuario con las cifras más relevantes, como repasábamos, sobre los distintos
pilares que hacen al sector por los distintos tipos de especies, sin llegar a hacer un análisis profundo, pero resaltando los puntos más importantes, los grandes titulares para cada uno de esos temas, tanto de stock, faena, exportación, mercado doméstico, y van a incluir, van a ver también cuando estén en el anuario algún capítulo relacionado a lo que es el mercado mundial y cómo se han movido los principales jugadores, tanto exportadores como importadores. Un análisis que ha hecho la gerencia de marketing del instituto y que también lo hemos puesto a disposición dentro del documento. Así que quizás tenemos algún minuto por alguna duda, por consultas, pero ni que hablar que estamos a disposición para profundizar y tener alguna reunión por algún tema en particular, ya sea del anuario o también por otros temas vinculados al sector, a la actividad, quizás más del 2023, pero encantados también de coordinarlos en otra instancia. Así que creo que podemos algún minuto más también estar conectados por cualquier duda, consulta. Y como decía Federico, invitarlos a que entren en la página de INAC, de la gerencia, descarguen el anuario y bueno, nos hagan también sus sugerencias y comentarios para la próxima edición, seguir siempre mejorando la herramienta y, como decimos en la gerencia, buscando valor para poder transmitirlo a todos los usuarios mediante los datos que vamos analizando. Sí, Beatriz, no sé si tenemos un tiempo más, podemos contestar alguna consulta, alguna duda, si no, como decía, estamos a disposición. Sí, adelante, si hay consultas también pueden usar el chat en caso de ir avanzando cuando alguien pregunta para poder tener un eficiente uso del tiempo. Adelante. Mucha información junta. Sí, hola, no, yo quería, si se puede hacer una pregunta. Adelante. Hablaron de 160 corrales habilitados en 2022. Quería saber si ese número, si tienen los números de años anteriores, si ese número evoluciona hacia arriba o está estable. Bien. El dato de corral no es un dato que publiquemos de forma regular durante el año. Sí hacemos un resumen para lo que es el anuario específicamente y comentábamos el dato de establecimientos habilitados que pudimos indagar y nos da un número alrededor de esos 160.000 establecimientos. Pero no es un dato que estemos monitoreando, es un dato, una consulta puntual que se hizo para esa fecha en particular y es el dato que nos fue dado. No, de vuelta, no estamos encima, no es parte de nuestro métier estar monitoreando si evoluciona o no, pero el dato que obtuvimos fue el que decidimos publicar. Jorge, si quieres comentar algo también. Hola, buenos días a todos y muchas gracias a los invitados y al equipo por la presentación. Yo soy uno de los invitados también a todo esto. No, para aclararle a Rafael, gracias por la pregunta. Nosotros en realidad lo que hacemos es tomar los corrales inscriptos en el SNIG y si bien, y lo tomamos en cada momento de la faena, es decir, a cada faena que nosotros recibimos, a la declaración de faena, hacemos un contraste contra los corrales inscriptos para saber y poder discriminar qué faena proviene de corral. Y obviamente los corrales han sido dinámicos desde que se habilitan y fueron creciendo. Hasta determinado momento yo recuerdo algún número aproximado de los 120, por allá por el 2015, 16. Después fue creciendo y termina en un total de corrales inscriptos y habilitados de 160. No quiere decir que sea la faena que acabamos de publicar sea de 160 corrales, sino que es de muchos menos, que son los que efectivamente están operativos. Hay muchos corrales que están inscritos y en algún año funcionan menos o no funcionan, pero quizá el mayor crecimiento de 120, 140 se dio en los últimos
4 años, una cosa así. Pero se podría precisar, eso no es, como decía Fernando, no es un tema que lo estemos monitoreando como número de corrales, pero sí lo contrastamos cada vez que tenemos que publicar la faena. O por lo menos publicar la faena internamente, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Tenemos algunos minutos más. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Realmente el objetivo fue el que planteó, me parece, Fernando. Poner a disposición un instrumento que el potencial está no en lo que acabamos de presentar, más allá que estuvo muy buena la presentación de parte del equipo, sino en el uso que se le puede dar. El propio anuario dinámico que presentó Federico tiene unas posibilidades de análisis muy importantes y, por supuesto, al ser tan vasto, digo, hay intereses en profundizar en algún tema para algunos y algún tema para otro. El objetivo es cerrar la estadística del año pasado y su perspectiva de los últimos 10 años, así que la invitación quedó hecha. Úsenlo, bájenlo, los vamos a estar monitoreando porque nosotros miramos en la web si lo bajan, así que veremos que no solamente lo bajen, sino que usen el dinámico. Y bueno, quedamos a las órdenes para charlar en cualquier momento sobre estos temas. Así que hasta luego, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por Hasta participar. luego. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Chao, muchas Hasta gracias. luego. Buena jornada. Gracias. Igualmente, buena gracias a jornada. todos. Dale, abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena la presentación. Saludos. Gracias. Un montón Gracias de a todos, datos para gracias. digerir, pero buena cosa. Muchas gracias.